una cosa demandado esta Jehová, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar que la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y no deja de sorprendernos más el Señor cuando dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Así que hoy cree esta palabra. El Señor te pondrá en alto sobre una roca. El Señor te esconderá. Nada vendrá contra ti porque Él te tiene guardado. Amén. Si estás pasando situaciones, si estás pasando angustia, yo creo que es el tiempo de hoy en que tú puedes abrir tu boca y orarle al Señor y darle gracias. Porque hoy pudimos llegar a este lugar, a adorarle, a buscarle, a escuchar de su palabra, a exaltar su nombre. Y creo que es el mejor momento para decirle cuánto lo amas y cuánto quieres buscar de su presencia. Así que acompáñanos. Si su presencia en este lugar no está, yo creo que este lugar es vacío. Pero para que su presencia esté en este lugar, usted y cada una de las personas que están aquí y yo nos tenemos que poner de acuerdo. Si usted ora por un lado y el otro ora por otro lado, la presencia de Dios no va a llegar. Porque la palabra nos dice unánimemente juntos. En ese tiempo llegó, se derramó la presencia del Espíritu Santo de Dios. Así que te invito, iglesia, a que desborde tu corazón y oremos al Señor y podamos decirle: Señor, que tu presencia se manifieste en el día de hoy. Amén. Y dice, vamos a ir a la alabanza, pero dice aquí en el versículo 6: sacrificio de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Quiénes los que están aquí están preparados para adorar y alabar al Señor? Amén. Así que con este mismo gozo, alcemos nuestra mano, nuestra boca y alabemos al Señor. Pedimos, Señor, que abras el cielo sobre nosotros y que te manifiestes en todo tu esplendor. Estamos listos, Señor. Hoy con anticipación, clamándote a ti. Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando.
estar en la casa del Señor. Vamos a saludarnos unos a otros ahí donde tú estás. Saluda a la persona que está a tu lado. Dile, si no fuera por ti, yo sería la persona más hermosa en este lugar. Amén. Ahí donde estás, primero coloca tu mano en tu corazón y dile, Espíritu Santo, te pido que seas tú llenando mi corazón. Limpia de él todo lo que no sea tuyo. Arranca de él todo lo que no sea tuyo. Y lléname de tu palabra, de tu presencia. Cambia en mí lo que tengo que cambiar y úsame para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo voy a orar, a entregar este altar en manos del Señor. Padre, en esta hora entregamos este altar delante de ti, Señor. Pedimos que en esta mañana sea tu Espíritu Santo tomando control. En tus manos está este lugar. Espíritu Santo, úsame para que las palabras que salgan de mi boca sean ungidas por ti, para que la pasión, el denuedo, Señor, esté impreso en el corazón de tu pueblo y que haya el sello del Espíritu Santo en cada corazón y en cada vida. Y con la autoridad dada en Cristo Jesús, ato todo espíritu de control mental, de la mente, de la confusión y todo espíritu que venga a robar tu palabra. Que se quemen todas las vendas mágicas, encantamientos que quieran impedir que tu palabra fluya en esta hora y que sea revelada. En el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, trae tu gloria sobre este lugar. Trae revelación, trae sanidad, trae sabiduría, trae bendición, fortaleza, gozo. Y que tu palabra quebrante yugos y ataduras en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué alegría estar en la casa del Señor. Qué bueno que estemos una vez más en este lugar. Amén. Vamos a hablar un tema que es bastante interesante en esta mañana y es el temperamento en manos del Espíritu Santo. Repítele al que está a tu lado, temperamento en manos del Espíritu Santo. Y esta palabra dice mucho. Vámonos a la palabra en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Cómo es? Una vez más, ¿cómo es? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los pondría a repetir hasta que lo crean, pero todavía no me han convencido. Hay algo muy especial y es unas preguntas que siempre nos estamos haciendo y el Señor hoy quiere que usted y yo le entreguemos nuestro temperamento. Amén. Y vamos a ver algo muy especial. Hay preguntas que nosotros nos hacemos diariamente porque muchas veces nos estamos preguntando por qué a mis amigos, por qué al vecino, por qué a esta persona tiene más habilidades que yo, por qué este compañero tiene dones, tiene más talentos que yo. ¿Será que Dios puede usarme a mí? ¿Será que el éxito podrá venir en mi vida? ¿Será que la gloria de Dios estará sobre mí? Son algunas de las cosas que nosotros le estamos preguntando constantemente al Señor. Y hoy en esta hora el Señor quiere hablarnos porque quiere ayudarnos a que identifiquemos que somos hechos de una manera diferente, que cada uno tenemos temperamentos diferentes, carácter diferente y que Dios ha puesto cosas diferentes en cada uno de nosotros, pero que en medio de eso que el Señor puso, también el enemigo puso una semilla para desfigurar o para dañar eso que Dios colocó en nosotros. Pero hoy tú y yo vamos a entregar eso que hay en nuestra vida, que de pronto no nos permite llegar al 100% de lo que el Señor nos ha dado, y hoy vamos a entregarle al Señor esto y decirle: Señor, hoy lo presento delante de mí porque tú estás trabajando en mi vida. Amén. Entonces vamos a ver algo muy importante. Cuando miramos a las personas y vemos cómo algunas personas se relacionan, cómo unas son más temerosas, cómo otras personas son más alegres, son más espontáneas. Y cuando vemos cómo algunas personas son osadas, muchas veces nos estamos preguntando por qué no somos nosotros así. Pero hoy le vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él trayendo revelación y que sea Él manifestándonos y dándonos respuesta. Amén, a través de su Espíritu Santo. Y vamos a la palabra en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Entonces vamos a ver algo, vamos a enfocarnos hoy. Cuenta la historia que hubo dos personas, dos médicos llamados Hipócrates y Galeno, de pronto esto lo saben más los psicólogos, que hubo dos médicos que fueron los que se encargaron, estuvieron estudiando sobre esto del temperamento y ellos llegaron a la conclusión de que habían 4 temperamentos dominantes y que estos temperamentos, uno era el melancólico, otro el flemático, otro el colérico y otro el sanguíneo. En la actualidad esta clasificación está vigente, a pesar de los años esta clasificación sigue vigente. Pero vemos también que este temperamento nos muestra que estos temperamentos, así como el ADN, fluye y nosotros vemos la identidad, vemos los colores de nuestros ojos, cabellos, de acuerdo a los genes de nuestros padres, pues el temperamento también viene por esta línea. Amén. Viene también por la línea de los padres. Cosa diferente que nosotros vamos a encontrar en el carácter, porque el carácter se va formando en los 7 primeros años y el carácter va siendo de acuerdo a la enseñanza que se ha establecido en nuestra familia durante esos 7 primeros años. O sea que papitos y mamitas que le festejan a los bebés y a los niños pequeños las groserías, las pataletas, las no sé qué, antes de esos años, pues tomen control, porque ya después de los 7 no van a poder hacer nada. Hay que alinearlos antes, a los que tienen niños pequeños, amén. Entonces, es aquí donde nosotros, el Señor nos va a hablar a través de su palabra y nos va a ir enseñando y va a ir trayendo una revelación a nuestras vidas. Y vamos a ver un poco más qué es lo que fluye en nuestra personalidad y qué es lo que fluye a través del Espíritu Santo en nuestras vidas y qué cosas vamos a ir sacando de nosotros. Amén. Y también vamos a tener claro algo, vamos a identificar estos caracteres, pero recuerde, no se asuste. Ahí donde está, dígale al que está a tu lado, no te asustes. Porque de pronto vamos a ver que en estos temperamentos, de pronto no vamos a estar identificados el 100%, porque también hay una mezcla, puede haber una mezcla entre 2 temperamentos o entre 3, entonces podemos tener un de todito, como pueda que no, entonces no se asuste si no se ubica, amén. Pero entonces vamos a hablar en esta hora, vamos al primer temperamento. ¿Y qué es lo que quiere el Señor que nosotros identifiquemos? Dile que está a tu lado, identifica. Entonces, vamos a identificar primero el temperamento melancólico. Pues les comento que en temperamento melancólico había, en la Biblia hubo muchos de personas. Encontramos a Elías, Pablo, Tomás, David, Jeremías, Juan el Bautista. O sea que encontramos a varios en ese temperamento melancólico. Y vamos a la palabra en Éxodo capítulo 4, versículo del 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ahí, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Amén. Vamos a ver algo importante, las características de estas personas. Estas personas, bueno, ojo, dicen que dentro de los psicólogos dicen que es el mejor de los temperamentos. Dentro de los 4 es el mejor de los temperamentos. Dice que esta persona es analítica, reflexiva, sensible, fiel, son amigos leales, muy perfeccionistas, no dejan nada a medias, aprecian la belleza, el arte, la música, cuidan su estado físico. Amén. Entonces vemos sobre las características de este tipo de personas y entonces muchas veces con las personas que estamos a nuestro lado las estamos comparando, pero no estamos viendo los temperamentos. Entonces estamos comparando, estamos viendo a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas y
no vemos también lo que estas personas tienen o cómo es su temperamento, que es totalmente diferente al nuestro o es totalmente diferente el uno del otro. Entonces queremos que todos vayan por una lineecita o que todos estén encasillados. Entonces vamos a identificar, ojo, no estamos mirando al de al lado, vamos a estar mirando nosotros. Dile al que está a tu lado, examínate. Recuerden, cada uno se examina y va a sacar la basurita de lo suyo y hace su listica y se lo presenta al Señor. No esté pendiente del otro. Ahora, también estas personas tienen sus defectos, son indecisas, analizan con exceso, se sienten víctimas, son recorosas y a veces vengativas. Algunos son hipocondriacos, tienen bajones de ánimo que se producen más de la actitud mental que por causa física. Y estas personas muchas veces se sienten culpables en diferentes situaciones. Si de pronto están descansando, se sienten culpables porque deberían estar haciendo algo. Y si están haciendo algo, se sienten mal si están descansando. O sea, tienen estos problemas. Pero fíjense algo muy hermoso, Dios así nos ama. Amén. Entonces, vemos a un Moisés que sacó una serie de excusas. Fíjense que Moisés estaba, como nosotros diríamos, más preparado que un cumis, porque fue preparado como un príncipe. Moisés no era cualquier persona, fue preparado con los mejores maestros de la época, pero aún así él tenía temor en su corazón. Amén. Y vemos también la actitud de Moisés. Vemos que Moisés decía, bueno, está mi pasado. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés fue criado como príncipe, pero también él fue criado por su madre. En los primeros días su mamá fue la que estuvo ahí, su mamá lo cuidó y él empezó a amar a los israelitas. A pesar de que él estaba siendo criado por la hija del faraón, sus padres adoptivos eran la familia del faraón, él amó a los israelitas. Y cuando vio una injusticia, que se estaban golpeando a un esclavo judío, él salió su ira y entonces fíjense que golpeó a la otra persona y la mató. Entonces él huye por causa de lo que hizo, entra en sí y huye. Cuando él después viene y está en el desierto y dura 40 años en el desierto siendo procesado y el Señor se le aparece mediante la zarza, vemos todo lo que pasa aquí y es cuando él le comienza, el Señor le dice, ve, y dice, no sé hablar, pero él tenía todas las facultades para expresarse, pero aún así el Señor le dice, mira, te voy a dar a Aarón para que esté contigo. ¿Y acaso no soy yo el que da la lengua? Entonces, fíjense aquí, él comienza a analizar toda la situación y a poner todas las excusas dadas. Bueno, la lengua y después le pregunta, bueno, y entonces, ¿cómo le voy a decir? El faraón, ¿cómo va a creer que tú me mandaste, que Dios me mandó? Y entonces el Señor le dice, le dice que lance la vara, tire la vara en el piso y se convierte en serpiente. Y otra vez le dice que la recoja y se convierte otra vez en vara, en fin. Y el Señor le comienza a dar pruebas para mostrarle su grandeza, para mostrarle que tenía que tener fe en el Dios que le estaba mandando. Amén. Como muchas veces nos pasa a nosotros, o como muchas veces lo vemos en este temperamento característico que está buscando siempre diferentes situaciones. Todo lo analiza milimétricamente. Entonces es aquí cuando el Señor comienza y nos dice, necesito trabajar en ti. Ten fe en mí. Dile al que está ahí a tu lado, ten fe en el Señor. Ahora dítelo a ti mismo, tengo que tener fe en el Señor. Amén. Entonces, vemos aquí, lo que el Señor quiere trabajar en estos temperamentos, número 1, es la confianza. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Amén. Entonces, tenemos que aprender a descansar en el Señor. Y cuando decimos yo creo en Él, no se trata nada más de que sea una muletilla
o de que sea una palabra nada más que estemos nosotros lanzando, sino que la activemos con nuestro corazón, con nuestra mente. Amén. Que creamos esta palabra. Entonces, número 1, el Señor quiere trabajar en nosotros esto, que aprendamos a tener fe en Él. Y también Él quiere que aprendamos a no ser perfeccionistas. Amén. Porque esto tiene el melancólico. El melancólico es muy detallista, muy de muchas cosas. Por eso es que se dice que también hay muchos de las artes, de la música, de esto, son de este temperamento, que son personas detallistas, y también dice que son personas que estudian las ciencias exactas porque son muy buenas, son unas personas muy detallistas. Pero también el Señor quiere que usted y yo aprendamos a mirar a las otras personas, no con la misma forma en que nosotros nos medimos a nosotros mismos, sino con los ojos que el Señor nos ve, que es totalmente diferente. Amén. Aún a nosotros mismos, estas personas se maltratan a sí mismas porque están siendo con esa cinta métrica, milimétrica, se están torturando, y muchas veces no son felices y no permiten que los que están a su alrededor sean felices y no disfrutan. Entonces el Señor hoy nos está diciendo, sí, yo soy un Dios perfecto, pero miro a mi creación y sé en qué situación está cada uno y lo amo. Y trato de sacar lo mejor de cada uno en medio de su imperfección. Amén. Entonces el Señor nos quiere llevar a esto, a que nos miremos con los ojos de Él. Vamos a Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Amén. Entonces, tenemos que tener en cuenta que venimos de una naturaleza pecaminosa. También tenemos que tener en cuenta que no todos somos iguales. Y tenemos que aprender a que cada uno, el Señor va a sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Amén. Y nosotros tenemos que aprender a mirar a los que están a nuestro alrededor con esos ojos. Y pedirle al Señor que nos ayude a ver y ayudar a aquellos que están a nuestro alrededor a sacar lo mejor de sí. Amén. Entonces también el Señor que quiere trabajar en este tipo de personas, a no dejarse llevar por el corazón en las relaciones. Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Amén. Tenemos que aprender que nuestro corazón muchas veces nos va a hacer malas jugadas. Y por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe y que nos guarde de cometer errores. Porque muchas veces nuestro corazón va a ser engañoso, tanto en relaciones, con las relaciones con otras personas, cuanto en decisiones que tenemos que tomar. Y en muchas áreas de nuestra vida nos dejamos guiar por nuestros impulsos o por lo que nosotros sentimos. Y entonces el Señor nos está diciendo, mira, quiero que tengas claro que engañoso es el corazón. Tenemos que aprender a entregarle al Señor esta parte de nuestra vida. Señor, si vamos a una relación, una amistad, lo que vayamos a hacer, empezar a entregárselo al Señor. ¿Por qué? Porque este tipo de personas melancólicas les cuesta mucho relacionarse con el Señor porque son muy dependientes y les gusta tener el control de todo. Entonces son las personas que les cuesta un poco relacionarse con el Señor. Pero una vez que se relacionan con el Señor, se dice que son unas personas fieles y constantes. Entonces el Señor quiere que rompamos este bloque de hielo para que entremos a confiar en el Señor y para que el Señor entre a trabajar en nuestras vidas. Amén. Ahí donde estás, dile, Señor, te entrego mi corazón. Si en mi corazón hay engaño de alguna forma, hoy te pido que lo limpies en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y qué más quiere enseñarnos el Señor? Quiere que aprendamos a perdonar, a no guardar rencor. Vamos a Levítico capítulo 19, versículo 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Amén. Entonces, el Señor quiere que usted y yo perdonemos. Recordemos algo, el sacrificio que hizo en la cruz Jesús, lo hizo por usted y por mí. No importa lo que hicimos, no importa cuánto pecamos, aún así el Señor nos ama y nos sigue amando.
Amén. Entonces tenemos que aprender a perdonar, porque en la medida en que usted y yo perdonamos, los primeros que vamos a ser libres somos nosotros. Los primeros beneficiados somos nosotros. Amén. Entonces es aquí donde usted y yo vamos a soltar todo este enojo, todas estas cosas, y de pronto usted me dirá que usted no sabe las injusticias que me están haciendo. Usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Bueno, yo no lo sé directamente, pero el Señor sí sabe lo que usted está viviendo. Y el Señor, si usted entra y le dice al Señor, Señor, entra en mi corazón y comienza a trabajar, ayúdame porque no puedo en mi fuerza, el Señor va a entrar y va a ayudarle. Amén. Y se va a sorprender de lo que Él va a hacer en su vida. Se dice que después el Señor dice que Moisés fue el hombre más manso. Amén. Después de todo esto, y no solo eso, sino que vemos también que este hombre con este temperamento guió a un pueblo, gobernó a un pueblo, y que era un pueblo rebelde. ¿Y cómo pudo el Señor guiar a este pueblo a través de Moisés, cambiando el corazón de Moisés para que no fuera rebelde? Porque dos rebeldes no pueden andar juntos. Por eso es que usted verá que en la familia de pronto la mamá se va mejor con alguno de los hijos, porque es contrario a su carácter. Pero cuando los hijos y los papás son iguales, son los que más rechinan. Y entonces vemos aquí, no podían ser iguales, el temperamento no podía ser igual. Moisés no podía ser rebelde porque Israel había sido un pueblo rebelde. Entonces aquí nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo, Señor, si lo hiciste con Moisés, hazlo conmigo. Amén. Entonces aquí vemos esta parte, cómo el Señor se glorificó en la vida de Moisés y se va a glorificar en nuestras vidas. Amén. Vamos, número 2, temperamento flemático. Vamos a Génesis capítulo 43, versículos del 7 al 9. Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él no diría: haced venir a vuestros hermanos? Entonces Judá dijo a Israel, su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y nos muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta si yo te lo vuelvo a traer, y si lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Amén. Vamos a ver Génesis capítulo 25, versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Amén. Entonces vemos aquí, Jacob nos muestra la palabra que Jacob era flemático. Amén. Entonces vemos aquí que él era más quieto, él era como de casa, de estar en la casa, no era como su hermano Esaú. Ya, él era más hogareño, más de pronto de hacer actividades, más obediente. Y vemos qué nos dicen las características de estas personas. Dice que son tranquilas y serenas, que casi nunca se alarman, son buenos amigos, tienen buen sentido del humor, aunque de pronto es un humor sarcástico. De pronto ellos dicen cosas graciosas, los demás se pueden reír a carcajadas, pero ellos están serios. Pueden hacer reír a muchos. Dice que no pierden la compostura, son organizados, no les gusta llegar tarde, les gusta la rutina. Cuando algo de su rutina se mueve, lo cambian, no les gusta. Son buenos consejeros. Amén. Entonces vemos aquí el temperamento de estas personas. Dicen que por lo general estas son las personas que buscan más como para jefes de personal, tengo entendido, porque por estas características que tienen. Pero también tienen sus defectos, como usted y yo. Amén. Entonces dice que son indecisas y temerosas, son tercos, no tienen problema con nadie, pero terminan haciéndose las cosas como quieren. Amén. No les gustan los compromisos, no les gusta perder su comodidad. Sirven para liderar, pero le huyen al liderazgo y les cuesta confrontar.
Amén. Entonces vemos aquí que son totalmente diferentes. Y cuando nosotros vemos esto enfocado a Jacob, nos damos cuenta que Jacob sacó cosas de sí, sacó ese temor. Fíjense algo, Jacob cuando vio que cuando sus hijos fueron a Egipto y cuando José allá los prueba porque les estaba probando a ellos lo que era el honor. Era una prueba de honor lo que les estaba haciendo cuando coge a su hermano Simeón y lo encarcela. Y le dice, bueno, ustedes van con su padre y traen al muchacho, al menor, porque quiero saber si de veras no son espías. Y cuando llegan los hijos y le dicen, mira todo lo que nos dieron, nos vendieron los alimentos, pero nos trataron como espías y ahora dijeron que tenemos que llevar a nuestro hermano menor porque si no, no nos van a vender nada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Jacob se llena de temor, sale su carne, sale ese defecto, amén. Y lo que muchas veces nos pasa a nosotros, sale a relucir defectos en nuestras vidas, el temor cuando vemos que estamos en determinada situación, cuando no está en nuestro control. Y es aquí donde el Señor quiere trabajar en nosotros y decirte, no temas. Dile al que está a tu lado, no temas. Amén. Dios tiene el control. Aunque nosotros no lo tengamos, aunque estemos en medio de una turbulencia, Dios quiere que usted y yo sepamos que Él tiene el control. Y vemos el versículo Génesis 43, el versículo 11 al 14, ¿qué nos dice? Entonces Israel, su padre, le respondió, pues así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestras manos el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Amén. Vemos aquí que Jacob es el tipo de persona que no tiene problemas con nadie, pero que también estaba acostumbrado a salirse con las suyas y a ganar de pronto con lisonjas, con cuestiones. Y él decía, esto me funcionó antes con mi hermano Esaú cuando quise arreglar mi situación con él. Le mandé los caballos, le mandé vacas, le mandé cosas. Y caí en gracia con él. Pero ¿qué pasó? Sacó a Dios en la ecuación. Y recuerda algo, en la ecuación nuestra siempre tiene que estar Dios. Amén. Dios es el que nos reviste de gracia. Dios es el que va colocando y perfeccionando los caminos. Amén. Entonces, recuerda que siempre Dios tiene que estar en nuestra ecuación, en las ecuaciones de nuestra vida para sacarnos adelante. Veamos en Génesis 42, 36. ¿Qué más vemos aquí? Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no aparece, ni Simeón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Entonces, vemos aquí, los temores de Jacob una vez, los vemos cómo se repiten. Y entonces, aparte de eso, comienza a exagerar un poco. Porque él considera, ya José está muerto, pero dice, bueno, mínimo matan a Simeón y ahora se llevan a Benjamín y también lo matan. Entonces, el temor nos lleva a ver las cosas más grandes. Los temores nos llevan a agrandar las situaciones. Y el Señor hoy nos está diciendo, deja tu temor en mis manos, que yo voy a actuar. Amén. Deja de estar mirando y exagerando la situación porque yo estoy actuando. Amén. Entonces, el Señor lo hizo con Jacob. Fíjense al final cómo vemos todo el proceso, cómo Jacob después va a Egipto con su familia, cómo se reencuentra con sus hijos. Vemos todas las bendiciones que vinieron sobre Jacob y que murió en paz viendo a sus hijos, bendiciendo a sus nietos, bendiciendo a su familia, porque Dios entró en su ecuación. Dios estaba con él. Y aunque tú y yo muchas veces sacamos a Dios de las ecuaciones de nuestra vida, Dios es tan bueno que Él sigue ahí. Amén. Dile al que está a tu lado, Dios está en la ecuación de tu vida. No temas. Vemos aquí lo que el Señor quiere cambiar. Proverbios 29, 25.
El temor del hombre pondrá lazos, mas el que confía en Jehová será exaltado. Tenemos que comprender que no siempre las cosas saldrán como yo quiero. Entonces no se frustre cuando las cosas no salgan como usted las quiere. Recuerde, si usted le dijo al Señor que tomara el control, Él se va a glorificar. Vamos a Isaías, capítulo 64, versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. El Señor también quiere que usted y yo aprendamos a salir de nuestra comodidad, porque muchas veces estamos en nuestra comodidad y estamos tan cuadriculados en las cosas y nos molestamos con las personas, con los demás, cuando estas cosas no están en ese orden. El Señor quiere que usted y yo también aprendamos que Él va a mover cosas en nuestra vida y que las va a mover por nuestro bien. Dile al que está a tu lado, cuando el Señor mueve cosas es porque te va a bendecir. Aunque usted y yo no las entendamos, a veces pensamos que lo que está pasando es lo peor. Dios está trabajando. Amén. Y vamos a Proverbios capítulo 26, versículos del 4 al 5. Nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime de sabio en su propia opinión. Amén. Y el Señor quiere que usted y yo aprendamos a que muchas veces nos va a tocar confrontar, nos cuesta. Pero ojo, no confrontemos como hacen los necios. Recuerden que la blanda respuesta aplaca la ira. Tenemos que aprender a confrontar en sabiduría. Y para esto tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría para nosotros aprender a confrontar a las personas y no dañar. Recuerden que una palabra maldicha es como una flecha, como una bala que se dispara directo al corazón. Y usted puede dañar a alguien con una palabra maldicha. Por eso es que hoy por hoy estamos viviendo tantas situaciones en los hogares, por esas palabras que han sido lanzadas, que son unas balas directo al corazón, que se han lanzado a los padres, a los hijos, a los esposos, a las esposas. Y por eso estamos viviendo todos estos problemas. Entonces tenemos que confrontar, sí, pero en la sabiduría del Señor. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para ser sabios cuando tengamos que confrontar. Amén. Número 3, el temperamento colérico. Vamos en esta hora a Filipenses capítulo 3, versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Amén. Entonces, vemos aquí que Pablo era fariseo, o sea, él iba con la ley, era estricto. Amén. Y de eso dice, en cuanto a la ley, fariseo, o sea, tenía un sello. Entonces dice que estas personas, su carácter son líderes natos, autosuficientes, no se desaniman fácilmente, saben delegar trabajo, son exigentes con los demás, son poco amigables, son dinámicos, activos, se proponen metas, organizan bien, reaccionan rápido a las emergencias. Generalmente sus decisiones son buenas. Entonces vemos aquí el temperamento de los coléricos, pero también vemos sus debilidades. Vemos que son mandones, son impacientes, les gusta el pleito y la controversia, siempre quieren tener la razón. Les molestan las lágrimas. Entonces, cuando usted ve a este tipo de personas que le diga, pero ya estás llorando otra vez, ubíquela. Entonces, no se enoje, no haga caso, no se dé mala vida con esa persona. Es colérica y no va a cambiar. Él no entiende lo que es una lágrima, lo que es la tristeza. ¿No? Él le fastidia esto, ¿ya? Entonces, son violentos, explosivos, son rudos, no tienen tacto. Entonces imagínese usted pidiéndole a un brillo fino que sea tan suave como el pétalo de una rosa. Esto es como imposible. Demandan lealtad, creen saberlo todo, usan las personas para sus fines. Pero Dios tiene que tratar con ellos al igual que con todos nosotros. Amén. Entonces, es aquí donde usted y yo tenemos que entregarle nuestras debilidades al Señor. Ahora, no se asuste, le digo, si usted tiene más de 5 de estas o de alguna de las anteriores, recuerde, esto viene
nos podemos tener uno que es predominante, otro secundario, podemos tener la combinación de tres, no se asuste. Amén. Entonces, el Señor, pero identifiquemos cuál tenemos para ir entregándoselo al Señor. Ojo, como dice la hermana Joana, escanece porque tenemos que meter ahí en la olla de presión estas cosas. Entonces, vemos aquí esto en Pablo. Vemos que Pablo, fíjense que fue el perseguidor de los cristianos, cómo los perseguía con pasión. Él en cuanto a la ley era muy correcto y él decía, están aquí bajo una doctrina engañosa y perseguía a los cristianos. Pero fíjense después cómo Pablo fue transformado. Es más, hubo una ocasión en la que Pablo tenía una persona a su lado que lo estaba acompañando y él difería con él y lo mandó a despachar de una vez porque no estaba de acuerdo con las cosas que él pensaba y entonces lo despachó. Después Pablo fue tratado y después lo manda a pedir. Entonces, son las cosas que usted y yo tenemos que tener en cuenta. Si usted se siente ubicado en alguno de estos, no se preocupe, Dios cambia. Amén. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que entregarle al Señor nuestros temperamentos, decirle, Señor, trabaja en mí, haz tu obra en mi vida. Y vemos que Pablo fue transformado, un hombre que era colérico, perseguidor, después se hizo, murió por el evangelio, predicó el evangelio, supo cuál era su función y después en amor como comienza a guiar y comienza a dirigir a las iglesias. Cuando vemos las epístolas y esos saludes y esas frases de amor cuando él termina y todos esos saludes y todo que manda en las epístolas, usted y yo no podríamos pensar que estamos hablando de Pablo, de un hombre colérico, sino nosotros estamos viendo a un hombre cariñoso, estamos viendo un abuelito, así un superabuelo, así una cosa muy tierna. Y entonces nos damos cuenta, si Dios lo hizo con él, lo puede hacer con nosotros. Amén. Entonces Dios está trabajando. ¿Qué quiere mejorar en nosotros? Él quiere que no solo que veamos que los demás obedezcan, sino que nosotros mismos aprendamos a obedecer al Señor. Vamos a Zacarías capítulo 6, versículo 15. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Amén. Entonces el colérico tiene que aprender a escuchar la voz de Dios y a obedecer. Él está acostumbrado a que todo el mundo le obedezca y a gritar y todo el mundo enseguida corre. No, aquí él tiene que aprender a callar y a obedecer cuando oiga el susurro de Dios. Ni siquiera Dios le grite, no tiene que venirle un trueno y una centella para hablarle. Ay, habló el Señor. No, el susurro de Dios y él tiene que correr. Amén. Entonces, no tratar con violencia. Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. Tenemos que aprender a entrar en el amor del Señor y que el Señor comience a tratar esa parte de nuestro temperamento. Primera de Pedro 3:8, a ser compasivos. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Entonces, tenemos que aprender aquí a ser amigables. Recuerden algo, lo que les estaba diciendo, una debilidad de estas personas es que son muy pocos amigos. Todo el mundo los tiene de lejitos por su forma de ser, por su carácter. No atraen a las personas, sino al contrario, repelen a las personas. Entonces, aquí tenemos que aprender a ser compasivos y a no medir a las demás personas con nuestros temperamentos o con nuestra forma de ser, sino aprender que cada persona tiene su ritmo. Y que cualquier cosa tiene Dios que ir tratando en esas personas. Podemos guiar, podemos orientar, podemos corregir, pero hagámoslo en amor y aprendamos a ser compasivos. Amén. No buscar solo su satisfacción. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Entonces, tenemos que aprender que no es porque yo me sienta bien. No se trata de mí, se trata también de los demás.
tengo que aprender a ubicarme en el puesto de los demás. Entonces es aquí el Espíritu Santo quiere trabajar en nuestras vidas y el Espíritu Santo quiere sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Fíjense lo que sacó de Pablo. Nos damos cuenta todas las epístolas que él escribió. Nos damos cuenta a todos los lugares. Es una persona de actuar con metas, con señales. Él necesitaba un Pablo para llegar a los gentiles. Necesitaba sacar lo mejor de Pablo. Y Dios quiere sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Ojo, Él no va a cambiar nuestro temperamento. Usted y yo le vamos a entregar nuestras debilidades, pero lo mejor de nuestros temperamentos Dios lo va a usar. Amén. Entonces es colocar lo mejor de nuestros temperamentos a disposición del Señor y lo malo de nuestro temperamento para que Dios trabaje en él. Amén. Entonces necesitaba un Pablo para llegar a los gentiles, una persona que fuera así, una persona que fuera un líder, pero también necesitaba una persona que estableciera metas, que supiera, que se guiara, que trabajara. Y esto lo necesita la iglesia. Lo necesita su entorno, su familia. Si usted es una persona de esta, el Señor lo necesita, pero necesita que sus debilidades las presente ante Él. Amén. Y vamos al temperamento sanguinario, número 4. Vamos a Mateo, capítulo 17, versículo del 1 al 8. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Vemos que Pedro estuvo cuando hubo la transfiguración. Vemos que Pedro estuvo ahí, o sea, tenía el palco ahí, tuvo a Jesús, tuvo a Elías, tuvo ahí a Moisés, los tuvo ahí, tuvo el palco, vio esto. Y también vemos que más adelante el Señor Jesús le dice que es necesario morir. Y él le dice: no, Señor, pero ¿cómo te vas a dejar? ¿Cómo vas a morir tú por todos los pecadores? Y el Señor le dice: te reprendo, Satanás, cállate. Palabras más, palabras menos fue lo que le dijo. Entonces, vemos aquí a este hombre que habla de manera imprudente. Se le suelta la lengua y dice enseguida lo que no debe decir. No la piensa. Entonces, ¿cuál es la personalidad de esta persona? Dice: personalidad atractiva, alma de la fiesta, conversador, cuentan anécdotas y muchas veces son ingenuos y inocentes a pesar de que son muy despiertos. En el fondo son sinceros, tocan a las personas cuando hablan, causan buena impresión, motivan a otros a trabajar, hacen amigos fácilmente, no se resisten al hablar, no se afligen por el futuro, ni les molesta el pasado, disfrutan el presente. Amén. Entonces vemos aquí las características de esta persona. Aprenden a disfrutar lo que tienen y esto es bueno. Amén. Pero ¿cuáles son sus defectos? Dice: no son puntuales, no son organizados, disfrutan a las personas pero se olvidan de sus promesas, se distraen con facilidad, hablan muchas veces sin pensar, no cumplen metas, no maduran. Y entonces dice, y no cumplen metas rigurosas, no les gustan las metas o las disciplinas rigurosas. Entonces vemos aquí los defectos que tienen estas personas. Pero aquí nosotros vamos a ubicarnos y nos vamos a ubicar en Pedro y veamos qué tenía él. Él hablaba con rapidez, era espontáneo.
Entonces aquí es donde usted y yo, el Señor quiere trabajar en nosotros, aprender a sujetar nuestra lengua, aprender a modular de acuerdo al Espíritu Santo y aprender que el Señor nos va a guiar. Amén. Entonces que no todo es risa, pero que también el Señor quiere que usted y yo aprendamos a ser organizados. Entonces vemos aquí esta parte en Pedro, que era una persona de este carácter sanguíneo, hablaba espontáneo, muy alegre, muy conversador, pero también vemos que el Señor después lo usa, después esta persona que vio la gloria de Dios. Recuerden que también estuvo cuando estuvieron predicando en algún lugar y las personas no aceptaron a Jesús. Decía, bueno, Señor, que pedimos que caiga fuego del cielo, que los queme. Bueno, soltaba la lengua sin ninguno. Entonces, recuerden, después el Señor a este hombre que era de esta forma, y fíjense también, causaba buena impresión, pero son el tipo de personas que muchas veces no se mantienen firmes en lo que es. Fíjense que en un momento le habían dicho a Jesús, le había dicho Pedro a Jesús, que cuando Jesús le dijo que lo iba a negar 3 veces, dice, yo daría mi vida por ti. Y él le dice, hoy, esta noche me vas a negar 3 veces. Pero recuerden que ese hombre que le negó 3 veces, después tuvo la primera prédica, fueron 3,000 personas las que se convirtieron. Entonces, ¿cómo Dios transforma? Necesitaba este hombre con esta elocuencia, con esta que impactara a la gente para hablar. Lo necesitaba para llevar su palabra, pero ya ahora lo necesitaba con un carácter firme, para hablar coherente. De manera coherente, no lo primero que le saliera. Entonces vemos aquí cómo el Señor nos quiere usar a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué quiere trabajar en nosotros? Que seamos en este tipo de personas o en nosotros, que seamos organizados y seamos previsor. Proverbios capítulo 6, versículo del 7 al 8. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Amén. Entonces, que siempre pensemos, organizamos. Amén. Que aprendan a ser verdaderos amigos y a cuidar las amistades. Proverbios 18, 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Amén. Y que maduren mentalmente. Esta es una debilidad que muchas personas tienen en temperamento sanguíneo, que de pronto son muy atractivas, atraen y de pronto para fiestas, para esto, para lo otro. Pero ya cuando son cuestiones de compromiso, cuestiones de peso, las personas las ponen aparte y se sienten relegadas. ¿Pero por qué? Porque de pronto no se han organizado para cumplir metas, para llevar trabajo, para llevar secuencia, y entonces se siente que las están apartando, que las están relegando, o como dicen por ahí, que las sacan de la rosca. ¿Pero es por qué? Porque no nos hemos aprendido a engranar, que necesitamos madurar mentalmente en esta parte. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Amén. El Señor necesita que nuestro temperamento madure. Dile al que está de nuestro lado, necesitamos madurar nuestro temperamento. Entonces, vemos aquí que este tipo de personas van a ver milagros portentosos, cosas grandes en su vida. El Señor va a hacer milagros en sus vidas grandes y cosas grandes, pero al instante terminan haciendo lo que quieren, lo que ellos creen. ¿Por qué? Porque son muy espontáneas. Entonces quieren primar lo que ellos, sus deseos, lo que ellos quieren es lo que terminan haciendo, más no lo que la palabra o el Señor le está diciendo. Y hoy el Señor nos está alineando y nos está diciendo, es por aquí. Amén. Entonces, fíjense cómo el Señor toma a este hombre y cómo lo va transformando. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Hermano Andrés, ¿nos lee otra vez ese versículo? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz
os sean multiplicadas. Amén. Elegidos. No importa quiénes seamos, el Señor nos eligió. Amén. Y eso tenemos que tenerlo claro. El Señor nos elige y el Señor nos transforma si usted y yo le entregamos al Señor esa parte de nuestras vidas. Amén. Entonces, vemos que el Señor, esa alegría, esa lo usó para bendición de su pueblo. Amén. El ser cálido, el ser atento, el Señor fue trabajando todas estas cosas en la vida de Pedro para usarlo para su reino. Entonces tú y yo, ahí donde estás, el Señor te quiere usar en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la iglesia, con los alumnos, en donde estés, el Señor te quiere usar. Y como te digo, el error que nosotros cometemos es pedirle, Señor, cambia mi temperamento. No, el Señor no va a cambiar nuestro temperamento. El Señor va a entrar a trabajar en las debilidades que tú y yo le vamos a manifestar. Tenemos que ser concretos, decirle, Señor, esto está en mí, necesito sacarlo, necesito que me ayudes. Amén. Entonces, una vez que hemos identificado esto, el Señor va a trabajar, pero recuerda, Él es un caballero, solo si tú y yo permitimos que Él entre. Solo cuando tú y yo reconocemos quiénes somos, porque muchas veces estamos barriendo y tirando toda la basura debajo del tapete. Y aparentemente todo está en orden en nuestras vidas. Pero hoy en esta mañana el Señor nos está diciendo, quiero que analices qué cosas hay en tu vida, porque quiero que yo trabajar en ella y quiero usarte para mi gloria. Y quiero que sea bendición en donde estás. Quiero prosperarte en donde estás. Pero quiero que sea bajo el lineamiento mío para sacar lo mejor de ti. Amén. ¿Cuántos creemos que Dios quiere hacer eso en nuestras vidas? Ahí donde estás, si es la primera vez que nos estás viendo, que estás viendo este mensaje, en esta hora te invito a que seas tú aceptando al Señor en tu corazón. Recuerda, el Señor es un caballero. Él nos está mostrando qué hay en nuestras vidas. Y si este mensaje ha llegado a tu corazón, es hora, ahí donde estás, cierra tus ojos y dile al Señor en esta mañana, Señor, te entrego en esta hora mi vida, Señor. Reconozco que soy pecador. Y en esta hora te pido perdón por mis pecados. Te ruego, Señor, que seas tú limpiándome de toda maldad, que me laves con tu sangre preciosa. Hoy reconozco que moriste en la cruz con mis pecados, que resucitaste al tercer día, que despertaste de entre los muertos y que estás sentado a la diestra del Padre. Te ruego, Señor, que vengas a mi vida, que vengas a todas las áreas de ella, que trabajes en ella para tu gloria, que me ayudes a ser fiel, firme y constante en ti. Te lo pido en esta hora en el nombre de Jesús y que mi nombre sea anotado en el libro de la vida y no sea borrado jamás. Si aceptaste al Señor en esta hora, si hiciste esta oración, dale gracias al Señor porque hay una fiesta en el cielo. Cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y a ti, iglesia, ponte en tus pies y en esta hora permite que el Señor comience a trabajar en tu vida. Y dile al Señor que se manifieste en las diferentes áreas, en tu temperamento. Vamos a presentárselo al Señor en esta mañana. Aquí estamos, Señor. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, me presento delante de ti. Dile ahí al Señor cuáles son las debilidades de tu temperamento. Pídele al Espíritu Santo que entre a obrar en él. Dice, Señor, en esta hora te presento mi debilidad, Señor. Yo solo no puedo vencerlas. Pero pido que tu Espíritu Santo esté sobre mí, Señor. Pido que tu Espíritu Santo ministre a mi vida. Y en esta hora, Señor, te pido que seas tú haciendo tu obra en mí. Señor, en tus manos coloco, Señor, si en mi vida hay algún rasgo de melancólico, Señor, que aleja a las personas, Señor, por su forma pesimista, depresivo, Señor, que las aleja, Señor, porque emocionalmente, Señor, hay mucha queja en mi vida, Señor, y que otras personas me evitan. Hoy te pido perdón, Señor. Presento esta debilidad delante de ti, Señor. Y te pido perdón, Señor.
porque no he dejado que tú hagas tu obra en mí. Y te ruego, Señor, que seas tú trabajando, Señor. Señor, si he sido una persona de temperamento flemático, Señor, que con frecuencia se molesta, Señor, que tengo un espíritu egoísta, Señor, de no querer involucrarme en las cosas, de no quererme esforzarme más, que otros se esfuerzan, Señor, y yo de pronto no me esfuerzo tanto porque quiero dejar la autoridad a otros, Señor. Si de pronto no he llamado la atención o no he corregido en su momento y hay gente con resentimientos conmigo, Señor, hoy lo presento delante de ti, Señor. Señor, en esta hora, sí, en mi temperamento, Señor, hay algo de colérico, Señor, que agredo, Señor, con mi lengua, Señor, que he sido filoso al hablar, Señor, que he sido sarcástico, que he dañado a otras personas, Señor, y que me tienen miedo, Señor. Hoy presento, Señor, este temperamento delante de ti, Señor. Y si por el contrario, Señor, en mí ha habido, Señor, lo sanguíneo, que a menudo, Señor, me siento víctima, Señor, del ego, Señor, que me falta disciplina, Señor. Hoy te pido, Señor, que me ayudes. Que me ayudes, Señor, a ser instrumento de bendición. Que las personas no me repelan por mi personalidad, sino que las atraiga porque Cristo vive en mí. Señor, hoy te presento, Señor, las debilidades de mi temperamento delante de tu presencia. Y pido que tu Espíritu Santo sea haciendo la obra, Señor. Pido que tu Espíritu Santo sea trabajando en mí, Señor. Hoy te presento estas debilidades, Señor. Te pido perdón por cada una de ellas, Señor. Las que te he mencionado y las que aún no recuerdo, pero que tú, Señor, sabes que están ahí latentes. Hoy presento las debilidades de mi temperamento, Señor. Y te pido, Señor, que me ayudes. Que entres en mi corazón. Que entre tu Espíritu Santo en mí y fluya como un río, Señor, llevándose todo lo que no sea tuyo, Señor, y que sea transformando, Señor, mi vida para bendecir a los que me rodean, Señor, para bendecir a los míos, Señor, pero también para alcanzar esas metas, ese éxito al que tú me quieres llevar a través de tu Santo Espíritu, Señor. Para ser de bendición para todos los que me rodean, para tu obra, Señor. Para dar testimonio de lo que tú has hecho en mí, Señor. Para que tu palabra se cumpla en mi vida, que tú de lo vil y menospreciado escoges para avergonzar a los sabios, Señor. Haz tu obra en mí, Señor. Y ayúdame, Señor, a ser la persona que tú quieres que sea, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Señor, abre las puertas de los cielos sobre mí, Señor. Y si mi vida, Señor, yo mismo he sido el obstáculo para que estas bendiciones lleguen, hoy te ruego me perdones, Señor. Y que me muestres, Señor, en esta hora, cuáles son esas piedras, esos obstáculos, Señor, que están impidiendo que las bendiciones lleguen. Y ayúdame, Señor, a quebrarlas en el nombre de Jesús. Señor, haz tu obra en mí, Señor. Glorifícate en todas las áreas de mi vida. Espíritu Santo, úsame para la gloria de Dios, Padre, Hijo y para ti, Señor. Espíritu Santo, manifiéstate a través de mí en el corazón, Señor, de los que me rodean. Ayúdame, Señor, a ser como tú. Y glorifícate, Señor. Gracias, Padre. Ahí donde estás, entrégale esta semana al Señor. Y si sientes que hay muchas cosas que tienes que hacer, hoy preséntaselas en el altar. Dile, Señor, no puedo. He querido ser autosuficiente, he querido manejar el control. He querido hacer las cosas a mi manera. Pero hoy, Señor, las presento en el altar. No puedo, necesito tu intervención divina, Señor.
Y si por el contrario te has sentido cansado y dices no puedo más, Quebranta mi estoy fatigado, estoy cansado, corazón. necesito fuerzas, dile al Señor, Señor, aquí estoy, te entrego esta debilidad. Necesito ser fortalecido, renovado. Necesito fuerza, Señor, como la del búfalo en todas las áreas de mi vida. Necesito tu paz en mi corazón, Espíritu Santo. Todo cuanto Necesito tu gloria, Señor, que me ilumine. Yo quiero menguar. Si te sientes que esta semana ha sido una tormenta, que has estado en una tempestad, dile, Señor, calma la tormenta. Quiero más. Calma la tormenta, Señor. Y calma la tormenta que hay en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, Señor. Y hoy presento esta tormenta delante de tu altar y la dejo ahí. Señor, vísteme de tu paz. Señor, y esta semana, Señor, tu paz reinará en mi vida, en mi corazón, en mi hogar, a donde vaya. Señor, a donde vaya, tu paz irá conmigo, Señor. Hoy recibo tu paz y te doy gracias. Dale gracias al Señor en esta hora. Quebranta mi vida. Dile, Señor, hoy presento mis necesidades delante de ti. Entrego mi voz. Señor, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Y aquí estoy, Señor, ese nada es completo, Señor. No faltará, Señor, para en mi mesa. Señor, no seré avergonzado, Señor. No vendrá el enemigo contra mí porque tú pelearás por mí, Señor. Señor, hoy soy ungido con aceite nuevo, Señor. Con el óleo de tu gozo y de tu gracia, Señor. Porque tú eres mi pastor, Señor. Señor, gracias porque hoy la mesa está servida para mí, Señor. Y me deleito, Señor, en tus manjares. Gracias porque tú eres mi pastor. Y hoy recibo el cuidado del pastor sobrenatural en mi vida. Y esta semana es una semana de bendición, de provisión, de protección, de sanidad. Y una semana para ver tu paz y tu gloria en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, que el Señor te continúe bendiciendo. Que la paz de Dios reine en vuestros corazones. Dios te guarde y te proteja en el nombre de Jesús. Amén. Santo, poderoso. ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? Y Él está aquí para sanar. Él está aquí para salvar. Él está aquí para romper toda obra de maldad. ¿Listos? ¡Vamos! El Señor está en este lugar.